Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, hermanos y amigos. Nos alegramos de estar reunidos nuevamente a través de este medio de comunicación para seguir estudiando la bendita palabra de Dios. De tal manera pues que dispongamos el corazón para recibir la enseñanza en este día a través de una oración. Oremos. Padre Santo y Señor Soberano, damos a ti las gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de disponernos a estudiar tu palabra, por lo cual te suplicamos que por tu Santo Espíritu dispongas todos nuestros pensamientos y nuestro ser para recibir tu mensaje. Te suplico, Padre Santo, que nos des la gracia, amado Señor, de recibirla, de entenderla, de atesorarla y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Toma nuestros pensamientos y quita toda distracción y permite, Padre Santo, que saquemos el mejor provecho de esta enseñanza para nuestra vida en este día. Y dame las palabras para que lo que enseñe y diga sea conforme a tu verdad, y los que escuchen hoy tu mensaje sean edificados, y los que no te conocen vengan al conocimiento de tu Santo Hijo Jesucristo, el cual es la vida, el perdón y la misericordia para el pecador. En Cristo te lo pido, con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 2 y en la enseñanza pasada estudiamos el versículo 19, donde vimos cómo Juan, en un solo versículo, menciona la palabra nosotros 5 veces para hacer referencia a los verdaderos creyentes, es decir, a la verdadera iglesia, en contraste con los falsos creyentes llamados anticristos, los cuales salen de la comunión de la iglesia porque no son de la iglesia. Hoy estudiaremos el versículo 20 con la ayuda y la iluminación del Santo Espíritu de Dios. El versículo 20 de Primera de Juan capítulo 2 dice así: Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Este será pues el texto en el que meditaremos en esta mañana. En este versículo 20, Juan menciona 2 cosas supremamente importantes que distinguen a los verdaderos creyentes de los incrédulos o anticristos, los cuales tarde o temprano salen de la comunión de la iglesia del Señor. Pero ¿cuáles son esas 2 cosas que distinguen a los verdaderos creyentes de los anticristos, de los cuales viene hablando Juan en el verso 19? Leamos nuevamente el texto y descubrámoslo. Dice así la palabra de Dios, verso 20: Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En primer lugar, el versículo nos enseña que el verdadero creyente tiene la unción del Espíritu Santo. Y en segundo lugar nos enseña que el verdadero creyente conoce todas las cosas. Entonces, esas son las 2 cosas que distinguen a los verdaderos creyentes de los anticristos, de los cuales Juan está hablando en el verso anterior. Vamos pues en esta mañana a meditar en cada una de estas 2 cosas en particular. Vemos entonces, en primer lugar, que el creyente tiene la unción del Santo. ¿Qué quiere decir esto? Noten lo que dice nuevamente el verso: Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Para entender esto un poco mejor, tenemos que entender qué es la unción. En el Antiguo Testamento, los reyes, los sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite, o dicho de otra manera, se les derramaba aceite sobre sus cabezas como una marca que simbolizaba que eran escogidos de Dios para desarrollar tal oficio. El aceite en las Escrituras simboliza al Espíritu Santo, que los capacitaba y los delegaba para llevar a cabo su labor.
el aceite vertido sobre la cabeza marcaba el comienzo de su consagración al servicio del Señor, ya fuera como rey, sacerdote o profeta. O sea que el aceite de la unción significa consagración al ministerio, es decir, al servicio de Dios. Notemos una cita en el Antiguo Testamento que nos ilustra esta verdad. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Vemos aquí que la Escritura nos narra la unción de David como rey de Israel, en medio de sus hermanos y delante de su padre. Este era el muchacho que Dios había designado para que fuera rey de Israel. Y el profeta Samuel, movido por el Espíritu Santo de Dios y la voz del Padre, que le dijo: levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Qué interesante. Entonces vemos aquí que David es ungido con el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y nos lo confirma el texto, porque dice que de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, porque lo capacitaba para llevar adelante la obra que él iba a realizar. Entonces, habiendo entendido un poco esto de la unción, leamos nuevamente el texto. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El texto dice: vosotros tenéis la unción del Santo. El Santo aquí en este texto hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque en Lucas capítulo 1, versículo 35 se escribió lo siguiente. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos aquí que cuando el ángel anunció a María que iba a quedar encinta, por el poder del Santo Espíritu de Dios, le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo le cubriría, y entonces ella quedaría encinta, y ese ser sería llamado el Santo Hijo de Dios, por lo cual también el santo ser, dice el ángel, que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos aquí entonces que el texto nos enseña que el Hijo que fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo es llamado aquí el santo ser que nacerá. Por lo tanto, aquí el texto en Primera de Juan 2:20, cuando dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, hace referencia al Santo Hijo de Dios. Ese Santo que es nuestro Señor Jesucristo fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo para desarrollar la labor ministerial como profeta, sacerdote y rey sobre la tierra. Por eso, cuando él fue bautizado por Juan en el Jordán, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él, y se oyó una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
para dar inicio y confirmación de que Él era el ungido de Dios que iniciaría su ministerio terrenal para redimir a los pecadores de su maldad. Y en Hechos, capítulo 10, versículos 37 y 38, también dice lo siguiente: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos aquí nuevamente y claramente que el Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo después de que fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y como dice el texto, que lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y por esta razón, como él estaba ungido por el Espíritu Santo, tenía el poder, y por eso anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Padre lo había ungido para llevar a cabo esa labor de predicar las buenas nuevas de salvación para librar a todos los que están oprimidos por el diablo. Porque de la única manera que un pecador que está oprimido por el diablo se puede librar de las garras de Satanás es cuando oye el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo cree y lo recibe como su Señor y Salvador. Entonces ahí es librado de la opresión del diablo. No hay otra manera en que el pecador sea librado de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del diablo, sino creyendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, para concluir esta primera parte del versículo que estamos estudiando, cuando dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, hace referencia al mismo Espíritu de Dios con que fue ungido el Señor Jesucristo. Y lo maravilloso de esto es que el Señor nos ha compartido de su santa unción, la unción del Espíritu Santo. Por eso el texto dice: vosotros tenéis la unción del Santo. Qué privilegio, amados hermanos, que por creer en Cristo, nosotros somos también sellados con el Espíritu Santo de Dios. Por creer en Cristo, compartimos la unción que Él recibió del Padre, es decir, al Espíritu Santo que fue derramado sobre Él, también es derramado sobre nosotros. Qué maravilloso privilegio saber esto, amados hermanos. Por eso este versículo es tan especial, porque nos dice, nos asegura, que nosotros los creyentes tenemos la unción del Santo, es decir, el mismo Espíritu con que fue ungido el Señor Jesucristo para realizar el ministerio sobre la tierra. Ese mismo Espíritu, usted y yo que hemos creído en Cristo, lo hemos recibido la unción del Santo, es decir, al Espíritu Santo que reposó sobre Cristo, ahora también reposa sobre nosotros por el poder de Dios y la misericordia del Señor, que nos ha mirado en gracia para hacernos copartícipes de las mismas bendiciones del Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro glorioso Salvador. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiere decir que nosotros tenemos la unción del Santo? Quiere decir por lo menos 4 cosas maravillosas, amados hermanos. En primer lugar, quiere decir que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ha sido derramado en nuestros corazones, tal como dice en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén.
Vemos aquí que el Espíritu Santo nos fue dado, y por esta razón el amor de Dios, que es Cristo, ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros entendemos a Cristo, entendemos su obra redentora y todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque recibimos la unción del Santo, es decir, el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso tenemos esperanza, por eso tenemos amor, por eso tenemos consuelo, porque el Espíritu Santo que le fue dado a Cristo ha sido derramado también en nuestros corazones, amados hermanos. En segundo lugar, tener la unción del Santo quiere decir que por la fe en Cristo, ahora el creyente es templo del Espíritu Santo. Así es, amables oyentes, nuestro cuerpo, ese cuerpo que tenemos, que aunque se envejece y que aunque se enferma, ahora es templo del Espíritu Santo. Y nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, porque ahora nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios, a su Hijo Jesucristo, quien nos dio su Espíritu y que nos ha hecho templos del Santo Espíritu de Dios, tal como dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que nuestro cuerpo ahora es un cuerpo santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto nos da una gran lección, que con nuestro cuerpo no podemos hacer lo que queramos. Todos nuestros miembros que nos ha dado el Señor, como los ojos, como las manos, los pies, nuestra boca, nuestros sentidos, tienen que ser utilizados para Dios, porque ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios, y en nuestro cuerpo debemos glorificar al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Padre de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Porque el texto dice que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Así es que no nos expongamos a ser destruidos por Dios si no cuidamos y si no honramos a Dios a través de nuestro cuerpo, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué ahora nuestro cuerpo es santo? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. En tercer lugar, tener la unción del Santo quiere decir que los creyentes verdaderos han sido sellados como propiedad de Cristo, lo cual garantiza nuestra salvación. En Efesios 1, versículos 13 al 14 se nos habla de esta verdad. Dice así, Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Vemos pues aquí que el texto nos dice que nosotros cuando creímos el evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se nos puso el sello del Santo Espíritu en nuestra mente y por ende en nuestras acciones. Y ese sello del Santo Espíritu son las arras de nuestra herencia. Es lo que nos garantiza que tenemos herencia en los cielos y que somos de la gran familia de Dios, porque Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha comprado para alabanza de su gloria. Y en cuarto lugar, tener la unción del Santo quiere decir que ahora no estamos en tinieblas, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Así es, amables oyentes, cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, no estamos en la ignorancia. Ahora tenemos la luz de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a toda verdad. Noten lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice así la palabra de Dios:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Vemos claramente que el texto dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere del Padre. En otras palabras, cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos guiará, nos iluminará para que no seamos engañados y seamos llevados a la verdad y la creamos y vivamos por esa verdad que ha sido dada por el Padre para ser manifestada a sus hijos. Y el texto de nuestro estudio de 1 de Juan 2:20 termina diciendo: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El texto sagrado nos dice que los que tenemos la unción del Santo, es decir, al Espíritu Santo, conocemos todas las cosas. Desde luego, no se refiere aquí a todas las cosas en general, sino más bien a todas las cosas que corresponden a la salvación y al conocimiento de la verdad de Dios revelada en su palabra. Esto indica que no somos ignorantes de las cosas de Dios, sino conocedores y convencidos de ellas. ¿Por qué? Porque tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos guía. Es por eso que el apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3, lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice el texto de segunda de Pedro 1:3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, cuando creemos en Cristo, Él nos las revela, y poco a poco vamos creciendo en ellas para gloria de su santo nombre y beneficio de nuestra propia vida, amados hermanos. Es por eso que en Proverbios capítulo 28, versículo 5, el proverbista escribió: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Por qué los hombres malos no entienden el juicio? Porque ellos están condenados, están perdidos y no tienen la unción del Santo, no tienen el Espíritu Santo, por eso son ignorantes y no entienden las cosas de Dios. Mas los que buscan a Jehová, es decir, aquellos que en su gracia Dios les concedió creer en Cristo, ellos han recibido la unción del Espíritu Santo y entienden todas las cosas, es decir, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, que corresponden a la salvación y al conocimiento de la verdad de Dios revelada en su palabra. Por eso dice en San Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos enseña y el que nos recuerda todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para honrar y glorificar a nuestro Dios en este mundo. Así pues, amados hermanos, en el día de hoy yo les invito a confiar en Cristo, porque si usted no está confiando en Cristo, usted está en tinieblas, no tiene la unción del Espíritu Santo y por ende no conoce las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ven hoy a Jesús, porque sólo así conocerás quién eres tú, conocerás la miseria de tu pecado y conocerás que sólo en aquel que murió en la cruz podemos ser libres de la condenación y libres de la esclavitud, del pecado y del diablo que nos acecha. Ven hoy a Jesús y confía en Él, porque solo Él te puede dar la paz y la salvación. No tardes en venir. Y si tú ya has confiado en Cristo, sigue confiando en Él. Sigue sirviéndole de corazón, amándole cada día, arrepintiéndose de los pecados que cometa
y procurando vivir en santidad cada día para gloria y honra de su santo nombre. Por eso, síguele amando y sigue leyendo la Escritura y sirviéndole de todo corazón. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa, y que Dios salve a muchos en esta ciudad, en este departamento y en este país para gloria y honra de su nombre. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.